Buenas tardes, es de nuestro agrado saludar a la audiencia Alpamayo y primero y por supuesto a nuestro invitado en el día de hoy, el historiador Patricio Alvarado Luna, quien nos acompaña muy amablemente para dialogar sobre la independencia del Perú y en específico nuestro rumbo al Bicentenario. Patricio Alvarado es licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a doctor en Historia Ibero-Latinoamericana en la Universidad de Colonia, Alemania. Se ha especializado en la historia política, social y militar del primer tercio del siglo XIX hispanoamericano, con énfasis en el proceso de independencia, en la formación de los estados y en la Confederación Perú-Boliviana. Claro, Patricio ha publicado investigaciones acerca del gobierno del virrey de Pezuela y la independencia del Perú, dentro de los que destacan los siguientes artículos: El virrey y el general, discrepancias político-militares en el ejército realista, 1816-1821; Los virreyes Abascal y Pezuela frente a la independencia de Chile, políticas contrarrevolucionistas en el virreinato del Perú, 1810-1818, entre otros artículos. Y su primer libro siendo Virreyes en armas, Abascal, Pezuela y La Serna. La lucha contrarrevolucionaria desde el Virreinato de Perú, 1808-1826. Bueno, gracias a ambos por la presentación. Gracias también a Pablo Talavera por la invitación a dialogar el día de hoy con ustedes, y cuando quieran pueden empezar con las preguntas. Bueno, empezando, nosotros tradicionalmente celebramos la independencia el 28 de julio, teniendo entendido que en esta fecha, hacia el 1821, José de San Martín declaró la independencia del Perú en Lima. Pero usted podría decirnos que el Perú era un país independiente de España para esa fecha. Yo creo que no, por el hecho que el 28 de julio de 1821, como has mencionado, San Martín declara la independencia en Lima, ¿no? No obstante, ya hacia diciembre de 1820, la Intendencia de Trujillo había declarado su independencia antes. Y en el caso del sur andino, donde el virrey La Serna se va a encontrar a partir de 1821 hasta el 24, con la sede del nuevo gobierno en el Cusco, no van a lograr su independencia hasta luego de la batalla de Ayacucho, ¿no? Entonces, se ha construido esta idea que la independencia del Perú se celebra como fecha el 28 de julio, ¿no? Que es una conmemoración más limeña del mismo proceso, ¿no? Entonces, sería interesante ver también, en el momento cuando se enseña el proceso de independencia, los diferentes actores sociales o el diferente rol que tuvo cada una de las regiones en el Perú. Hay que recordar también que la independencia no solo se da en Lima, sino que, por ejemplo, en 1811 se da la rebelión de Tacna, en 1812 se da la rebelión en Huánuco, y en 1814-15 se dan rebeliones en el Cusco, ¿no? Ahora, elegir una fecha concreta, eso ya es lo que posteriormente se empezó a dar en el siglo XIX, ¿no? Con las conmemoraciones de ciertos hitos sobre otros, ¿no? Incluso llama la atención, por ejemplo, el 28 y 29 de julio es feriado, ¿no? Pero el 9 de diciembre, que es la batalla de Ayacucho, que termina sellando la independencia, no es feriado, ¿no? Entonces es un discurso que se va construyendo. Claro. La siguiente pregunta, que yo voy a hacer, es que sí, muchos países como Chile y Argentina se independizaron antes que nosotros, que Perú, o al menos la conmemoran antes que nosotros. ¿Por qué nosotros fuimos el último país en conseguir su independencia? Es interesante lo que mencionas en el hecho de que conmemoran antes, ¿no? Porque el discurso nacional de Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, conmemoran su independencia, en realidad, cuando se forman estas juntas de gobierno en 1809, 1810, 1811, dentro del Imperio Español, ¿no? Ahora, es interesante ver cómo, por ejemplo, Chile recién consigue su independencia en 1818, Bolivia recién en 1825, ¿no? Y respondiendo concretamente, el hecho de que por qué el Perú fue uno de los últimos es porque el Perú era el bastión del fidelismo realista, ¿no? A lo largo de 1806 a 1816, el virrey Abascal se encontraba en el Perú
y el 16 al 21 se encontraba el virrey Pezuela, y del 21 al 24 el virrey La Serna, ¿no? Hay que recordar también que el virreinato del Perú era el virreinato más importante en América del Sur, ¿no? Entonces todo el gran poder militar realista se concentraba también en el virreinato peruano, ¿no? Entonces eso también dificultaba un poco el hecho que estallen rebeliones exitosas. Si bien había mencionado ya que estallaron rebeliones, pero no tuvieron tanto éxito porque fueron sofocadas de manera rápida, ¿no? Entonces, y regresando también un poco a esa idea de la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo se construye este discurso nacional, ¿no? ¿Por qué Chile, por ejemplo, celebra en 1810 su independencia y para ellos en el 2010 ya fue su bicentenario, cuando en verdad tuvo que haber sido en el 2018, el verdadero, ¿no? ¿Y por qué nosotros celebramos recién este año el bicentenario, cuando pudimos haber tomado cualquier otra fecha, llámese de algunas de las otras rebeliones, o incluso la independencia del norte en diciembre del año pasado, ¿no? Y bueno, continuando con las preguntas, me gustaría decir que, bueno, después de varios siglos bajo el dominio total de España, ¿qué llevó al Perú a decidirse por la independencia? En ese caso fue un ambiente más general en América, ¿no? A partir de las invasiones napoleónicas en 1808 a la península ibérica, el poder del rey Fernando VII empieza a debilitarse, se forman juntas de gobierno en contra de la invasión francesa, y en América también se forman juntas de gobierno dentro de la misma monarquía, ¿no? E incluso en 1810, 1812 se redacta una constitución liberal, ¿no? Para darle mayores beneficios a la población americana, incluyendo también a la población peruana. No obstante, cuando Fernando VII regresa en 1814 más absolutista y deroga esta constitución, es que se genera en América y también en el virreinato peruano un cierto desazón frente a la monarquía, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchos de los criollos que vivían en el virreinato peruano no tenían tantos beneficios o tanto accesos a cargos públicos como si tenían los españoles, ¿no? Mientras que la población indígena, por otro lado, eh, era todavía sometida a ciertos trabajos forzosos como la mita o a una contribución eh, económica como el tributo, que ya había sido derogada en la Constitución de Cádiz y vuelto a implantar, ¿no? Entonces eso también les genera un cierto desazón a la misma población. Y creo yo que eso es lo que esto genera este mismo sentimiento, ¿no? Quizás no o sea, podría ser en algunos un sentimiento patriótico, un sentimiento nacional, ¿no? Pero en la mayoría es esta búsqueda de un cambio de la misma situación de vida, ¿no? Claro, y bueno, claramente como sabemos, el Perú tuvo dos proyectos elaborados por sus dos líderes libertadores, que son José San Martín y Simón Bolívar. Ahora, ¿cuál cree que era el mejor proyecto que se acomodaba a los intereses de los peruanos? O sea, considerar cuál era el mejor en esos casos es algo complicado, ¿no? Porque eran totalmente diferentes, ¿no? Mientras San Martín buscaba o tenía estos planes monárquicos, ¿no? De buscar a un heredero español o inglés incluso para el Perú, que se forme una monarquía constitucional, ¿no? Bolívar lo que buscaba era más una independencia más radical, ¿no? Incluso tenía este plan de una América mucho más unida, ¿no? Que era luego la Federación de los Andes, que era esos territorios que él, o sea, que él terminó independizando, llámese Venezuela, Colombia y la actual Ecuador, el Perú y posteriormente lo que iba a ser Bolivia también, ¿no? Entonces, este era como que un proyecto panamericano, ¿no? De mayor unión. En el caso de San Martín, el problema era que este proyecto sí le gustó a la élite limeña, ¿no? Porque no había un cambio tan radical. Pero también San Martín no buscaba un conflicto directo con los españoles que todavía estaban en el sur, o sea, en el sur andino, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable pudo haber sido esto? Y tomar en cuenta que el virrey La Serna no estaba autorizado y tampoco no quería esto, eh, reconocer la independencia del Perú, pues, ¿no? Por un lado. Mientras que Bolívar era mucho más directo al ataque militar, ¿no? Pero también su misma percepción terminó, o sea, generando conflictos con la élite limeña,
cuando se va a esto, perdón, a Bolivia también, en Lima se rebelan, entonces al final el mismo proyecto termina desquebrajándose, ¿no? Entonces decir cuál de los dos era mejor para el Perú es algo complicado, porque cada uno de los sectores sociales se veía en cierta medida reflejado en eso o tenía mayores intereses por eso, ¿no? Y bueno, continuando con las preguntas, tenemos entendido que la historiografía sobre el tema de la independencia del Perú plantea diversas perspectivas. ¿Cuál cree usted que son las más conocidas o controversiales? Hay dos que, si bien ya han sido un poco superadas, pero todavía están dando ideas, ¿no? Es si es que la independencia fue concedida o concebida, o incluso si fue conseguida, ¿no? En el caso de si la independencia fue concebida, ¿no? Es esta idea de que el Perú solo se independiza gracias a San Martín y a Bolívar, ¿no? Que la población peruana, ya sea en las élites en la costa o la población en la sierra, no buscaban la independencia. Entonces, es una independencia que viene del exterior y que se le impone al Perú, ¿no? Esa es una de las ideas. La otra idea, que está totalmente en contra, es de que efectivamente existieron movimientos independentistas en el virreinato peruano, ¿no? Que no pudieron lograrse por diferentes factores, como he mencionado, por la represión del ejército realista, porque no estaban muy articulados, ¿no? Y que se vieron beneficiados con la llegada de los libertadores, ¿no? Pero no es que estaban de brazos cruzados o haciendo absolutamente nada. Y también hay que tomar en cuenta que la independencia no es una guerra entre Perú y España, para el caso del Fernando peruano, ¿no? O sea, la independencia del Perú no es una guerra entre Perú y España, sino más bien es una guerra civil, en el sentido de que dentro del ejército independentista, ¿no? Existían también españoles, y dentro del ejército realista había también americanos, ¿no? Entonces, es esta misma idea, ¿no? De que, o sea, se lucha por algo que uno cree, ¿no? Y ahí me interesaría recalcar que yo no menciono, por ejemplo, el ejército patriota y el ejército español o ejército realista, porque en ese momento la patria era, o sea, cada uno se identificaba con la patria, ¿no? No necesariamente era como que la patria es igual al Perú, ¿no? Para los realistas la patria era España, y para aquellos que estaban a favor de eso era su patria, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos posturas más controversiales, ¿no? Si la independencia se consiguió o la independencia se logró en cierto sentido, ¿no? Y yo estoy a favor de que en verdad la independencia se logró, ¿no? Con el apoyo también del ejército de San Martín y el ejército de Bolívar, que en ambos también era un ejército americano, ¿no? O sea, el ejército de San Martín tenía lo que son actuales argentinos, chilenos y también peruanos. El ejército de Bolívar tenía en su gran mayoría gran colombianos, unos que otros chilenos que quedaron del ejército de San Martín y también peruanos, ¿no? O sea, decir de que eran ejércitos extranjeros en la totalidad está mal, pues, ¿no? Sí, y mi última pregunta personal es, usted como historiador, ¿cómo ha aportado la ciencia histórica en la formación del Perú? En este caso, yo lo que sí considero es que todavía nos queda un montón por hacer, o sea, bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien se han construido estos tipos de mitos en torno a no solo el proceso de independencia, sino a lo largo de toda la historia, el más conocido es este de que San Martín se echó en la playa en Pisco y vio a estas aves y así se imaginó que esa sería la bandera, ¿no? Eso es algo que te cuentan en primaria y que o sea, la mayoría se queda con esa idea y para ellos y para la gran mayoría es esa la forma de cómo se concibe la bandera, ¿no? Cuando en verdad los colores y las formas de la bandera era algo básicamente común en el siglo XIX, ¿no? El hecho que la bandera primero sea con los colores blanco y rojo en forma horizontal y no se quedó así era porque la bandera española, en ciertos casos, o en algunos, o sea, tenía también el rojo y el amarillo en la forma horizontal como es actual, ¿no? Y en una batalla o que la bandera esté flameando en el buque, era totalmente problemático, ¿no? Porque no sabía si era un buque aliado o un buque enemigo, ¿no? Y yo creo que la historia en verdad contribuye no solo a repensar
hechos que se tienen por claros o hechos que se tienen por sentados, ¿no? Con nuevas reinterpretaciones y una búsqueda también de entender el proceso en sí, un proceso mucho más amplio, con nuevas miradas, ¿no? Y en cierta medida también comprender por qué en algunos casos las cosas que se están dando en la actualidad se dan de esta manera, ¿no? Ver si, por ejemplo, si existen algunos conflictos en algunos sectores o si existe ciertas diferencias en algunas regiones, es tratar de rastrear desde qué momento se lleva esto o si es algo nuevo también, ¿no? Claro. Y bueno, hoy a 200 años de aquella declaración realizada por San Martín, en líneas generales, ¿cómo podría evaluar la evolución republicana del Perú? Y para nosotros, la generación que está viniendo, ¿cuál cree que debería ser nuestro rol? Bueno, sobre la primera parte de la pregunta, personalmente considero que esta evolución del Perú ha sido un poco caótica, ¿no? Tenemos un siglo XIX lleno de conflictos políticos entre estos caudillos que buscaban llevar a cabo un plan, ¿sí? Que ellos consideraban que era el mejor para el Perú, ¿no? Hay proyectos buenos, considero yo, que terminaron frustrados, como el de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Por ciertos intereses particulares, que se lleva a cabo y por ciertos intereses particulares que termina fragmentándose, ¿no? Oportunidades quizás perdidas, o oportunidades o factores que sí fueron interesantes e importantes, ¿no? La abolición de la esclavitud con Castilla, ¿no? Pero oportunidades perdidas con este boom del guano, que en verdad se pudo modernizar bastante el Perú, pero no llega a serlo, ¿no? Y peor aún con la Guerra del Pacífico, ¿no? Ya un siglo XX un poco más, no podría decir calmado a la relación del siglo XIX, por lo menos en la primera parte un poco más calmado, pero en la segunda parte del siglo XX también caótico, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante que se piensa a partir de este bicentenario y para las generaciones más jóvenes y especialmente los que están terminando el colegio o están en el colegio, es una idea de ver una nueva forma de cómo pensar al Perú, ¿no? O sea, muchos de los problemas que yo considero que ha tenido el Perú es que ha centrado su visión solo en Lima, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de cuando son elecciones presidenciales, y no me refiero a las actuales, sino me refiero a lo largo de todo el siglo XX, especialmente a partir de los 80, es que ahí recién se mira a las demás provincias y luego se vuelve a olvidar de esas provincias, ¿no? Entonces, yo considero que sí es importante un diálogo constante entre la capital, entre las capitales de las demás provincias, ¿no? Entre los diferentes niveles socioeconómicos que tiene el Perú, o sea, porque no se puede pensar al Perú solo como un nivel, ¿no? ¿Para qué? Porque de esta forma, comprendiendo mejor las necesidades de todos los sectores, ¿no? Yo creo que se podría construir algo mucho mejor que beneficie en realidad a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto Lima depende del norte del Perú como del sur del Perú, y dentro del sur y el centro también dependen todos ellos, ¿no? No solo por relaciones comerciales, relaciones económicas, sino también por relaciones familiares, ¿no? Lima también hay que tomarlo en cuenta que es una ciudad, básicamente, en su gran mayoría, una ciudad de migrantes, ¿no? Y lo que sería importante también es, como ya he mencionado, pues repensar el Perú y ver cuáles son estos proyectos a futuro que podrían beneficiar al Perú, no solo en la parte económica, sino también en la parte social, en la parte cultural y concretamente en la parte política, ¿no? Porque si no tenemos el sistema de partidos fuerte, ¿no? La ingobernabilidad es algo constante en el Perú, ¿no? Ya lo hemos visto en los últimos años con los constantes cambios de presidentes, ¿no? Inestabilidad política, movimientos sociales. Entonces, yo creo que
algo necesario para estos próximos años, ¿no? Y yo creo que especialmente la gente en los colegios, la gente que está formándose ahora, debería formarse también con una visión mucho más crítica de lo que se ha hecho hasta ahora y qué se puede hacer mejor a partir de ese momento, ¿no? Esa es creo que mi idea para lo del Bicentenario. Sí, sí, de verdad, entendido perfectamente y de nuevo te agradezco mucho, Patricio, por contestar nuestras preguntas y dar esta reflexión frente al proceso de la independencia, sobre todo para generar más conciencia justo en el bicentenario de nuestro país. Así que de nuevo, muchas gracias y espero que hayan disfrutado la entrevista a todos los que nos están viendo. Sí, gracias otra vez a ustedes por las preguntas, gracias a Pablo por la invitación y gracias al Colegio Alpamayo también por la invitación. Espero que haya quedado claro. Y nada, o sea, un gusto haber participado. Gracias.